Busquen ahí en sus Biblias, casi al final del Antiguo Testamento, el libro de Ageo. Ageo es uno de los profetas menores en el cual vamos a estar meditando hoy. Y siempre es una bendición para mí empezar un libro nuevo, aunque va a ser muy corta esta serie, solamente 2 capítulos, lo cual compone el libro de Ageo, pero la palabra de Dios es poderosa para transformarnos y debemos de considerar que así es el consejo de Dios. Mientras analicemos, estudiemos todos los libros de la Biblia, pues vamos a tener pues por así decirlo, una dieta balanceada. A veces estos libros pequeños de los profetas menores los tenemos algo abandonados, pero veámoslos como aquello que necesitamos, ¿verdad?, para nuestra carrera como creyentes. Yo creo que si fuéramos basquetbolistas o de cualquier tipo de deporte, los que son estrellas o que son bien pagados son los jugadores también que tienden a ser más completos. Si a lo mejor uno empieza desde cero en el básquet o en el fútbol, te empiezan a enseñar ciertos movimientos. Primero agarra cardio, primero aprende a controlar la pelota, después domina buenos pases, buenos recibimientos, a lo mejor tirar desde puntuaciones de 2 puntos, de 3 puntos, y así te la llevas, vas dominando una por una, hasta que llegas a ser un jugador completo. Y yo quiero que lo veamos así como creyentes, hasta que no pasamos por todos, absolutamente todos los libros de la Biblia, es cuando podemos tener una educación integral de lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a considerar estos 2 capítulos de Ageo. Dios mediante, pues hoy tendremos el capítulo 1 y dentro de 2 domingos más concluiremos este libro. Déjenme hacer una oración. Padre nuestro, gracias porque en ti está la fortaleza de nuestras vidas y de muchas maneras nos alimentas. Y hoy que tienes también una palabra que va dirigida a nuestros corazones para que seamos una iglesia que te honre, que te glorifique, queremos pedirte que abras nuestros oídos espirituales para que podamos estar más que nada entendiendo, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, ilumínanos para que también percibamos bien el sentido de estas enseñanzas. Ayúdame también, sobre todo a mí, Padre, para que no sean pensamientos de hombres los que ponga al dirigir este sermón, sino que todo provenga de ti, Señor. Tú sé el que nos alimenta y confiamos en ti como nuestro Padre, que eres aquel que da todo lo mejor a sus hijos. Estamos en este momento en tus manos, Padre, y dependemos completamente de ti. No permitas, Padre, que nuestra fe flaquee. No permitas, Padre, que también tengamos distracciones, sino al contrario, Señor, que poco a poco, conforme vaya avanzando este mensaje, nosotros nos admiremos, Señor, de tus palabras y nos regocijemos en ellas. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Ageo. Yo le quise titular a este sermón, consideren bien sus caminos. Esta es una frase que se encuentra 5 veces en este libro del profeta Ageo. Y primero que nada quiero ubicarlos un poco en el contexto que estaba pasando cuando Ageo se levanta como profeta. Ageo significa festivo, es el nombre que literalmente del hebreo pues se le da a este profeta. Y este profeta proclama la palabra del Señor en el año 520 antes de Cristo. Por cerca de unos 16 años, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, pese a que ellos ya habían pasado el cautiverio. Para que se den una idea, en el 520 antes de Cristo, hubieron 3 profetas que dieron palabra a los judíos después de que habían regresado del cautiverio. Todo empezó con el rey de Babilonia, allá en lo que tenemos descrito en el libro de Daniel, y pasan 70 años en la cautividad, y cuando se hace el decreto para que regresen, los primeros que poblan la ciudad de Jerusalén, a esos
judíos son los que se les dirige este mensaje. Entonces estaba ocurriendo lo siguiente: a pesar de que habían sido disciplinados con Dios y regresan, Dios nuevamente les muestra su misericordia y su gracia. Ahora nuevamente están en su país, después de haber sido dispersados por todas las naciones. Un número pequeño de ellos regresa y ellos vuelven a tener fallas. Esas fallas se ven cuando leemos el libro de las crónicas o de los reyes, que ellos siguieron, más bien, desde el libro de Reyes y Crónicas vemos que ellos batallaban con idolatrías, con apostasía, con matrimonios mixtos, y cuando regresan es exactamente ese mismo problema. Ellos están fallando con sus diezmos, con los sacrificios, porque para empezar también no está completo el lugar de adoración. Entonces imaginémonos eso. Somos cerca de 50,000 judíos, 50,000 personas que regresan a su país de origen, a la ciudad más esplendorosa, donde tenían un templo sorprendente. Aquel templo que había creado Salomón está en ruinas. Ellos lo tienen que levantar y hay un rey que hace un edicto en Esdras capítulos 1. Quiero que vayamos ahí para que nos ubiquemos en estas palabras donde inicia esta historia del profeta Ageo. Esdras capítulo 1. Aparece un rey que es el rey Ciro y hace este decreto para regresar y reconstruir ese templo que estaba en ruinas. Me voy a permitir leer los primeros 4 versículos. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Ese es el decreto del rey Ciro, que les dice: regresen a su tierra y reconstruyan ese templo. Incluso él también da de su tesoro real para que les facilite de muchas maneras para que vuelvan a construir ese templo. Pero hay oposición. Todos aquellos gobernantes que estaban alrededor en esa área empiezan a tener temor y ellos se las arreglan para convencer a ese mismo rey que detenga esa obra. Efectivamente, este rey da la orden de detenerla 2 años después, y durante todo ese reinado está parada la obra. Llega otro imperio, otro rey supremo que se llamaba Cambises. Este gobernó del 530 al 522 antes de Cristo, y también durante todo ese tiempo está parada la obra. No fue, hermanos, hasta Darío I, en el 522, que empieza a gobernar. Unos 2 años después, estamos ya ahora sí ubicados en lo que vamos a leer en Ageo. Este rey reanuda después de 16 años que duró parada esa reconstrucción del templo de Israel. Entonces, una vez que vuelven a iniciar esa construcción, se concreta después de 5 años, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué fue lo que movió a los judíos para que volvieran a reconstruir ese templo? Les habían dado la orden, los enemigos hacen que paren por más de 15 años, como 16 años calculan los estudiosos de la Biblia, que el pueblo de Israel no quiso volver a reconstruirlo, porque a lo mejor en parte era obvio que había esa orden del mismo rey supremo de todo el imperio conquistado de ese entonces, que era la potencia mundial.
Pero de todas formas venía una orden directa de Dios. Tienen que de reconstruir ese templo. Yo tengo dos divisiones de este sermón, hermanos. Vamos a ver arrepentimiento para vivir en plenitud. Porque en esos 16 años el pueblo de Israel le fue muy mal. Y quiero que este mensaje estudiemos qué pasó con la nación de Israel y qué podemos aplicar para nosotros. Ellos tuvieron que arrepentirse para vivir en plenitud, y es hasta entonces que vemos que Dios despierta el espíritu de ellos. Ese va a ser el segundo punto. Entonces, déjenme darle la lectura a los primeros dos versículos para que vean más o menos, ahora sí que estamos un poquito más ubicados en la historia. Lo siguiente que dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Son muchos años los que habían ellos estado en ruina, y Dios tiene que mandarles a amonestar. Esa era la función de los profetas, que los hiciera despertar de aquellas actitudes erróneas donde estaban viviendo. Entonces, ese mensaje es uno de los más fructíferos que podemos encontrar en la historia de los profetas. A veces nosotros leemos historias de muchos profetas, pero no tienen éxito. Ellos llaman al arrepentimiento, pero el pueblo de Israel era duro. El mensaje de Ageo, hermanos, es un mensaje diferente. Por eso quiero que aprendamos algo de él. Y él les dice, están actuando mal y tienen que darse cuenta que han aplazado sus deberes espirituales. Para la nación de Israel, el tener un edificio físico para la adoración era importantísimo, porque todo su vida de centro de adoración giraba en derredor de ese edificio. Ese era el antiguo pacto. Ellos a fuerza necesitaban un lugar donde hacer los sacrificios. Ya desde que estaba Moisés les había dado todo el diseño de que los sacerdotes tuvieran una función, los levitas otras, tenían un lugar santo, adentro tenían el lugar santísimo donde descendía la gloria de Dios, y tenían muchas instrucciones. Entonces, el que tuvieran un templo en ruinas, eso afectaba a toda la adoración de Israel, toda esa adoración que Dios les había pedido. Entonces, una amonestación, porque en todo ese tiempo, aunque habían recibido una orden directa de Dios de que lo terminaran, si hay oposición, de todas formas, como nación de Israel, tenían que estar conscientes de que la voluntad de Dios es soberana. Ellos tenían que haber hecho de alguna manera algo para volver a reanudar esa construcción. A lo mejor mover ciertas influencias o peticiones a los reyes que estuvieron atravesando para decirles, permítenos volver a reconstruir. Pero al parecer nadie hizo absolutamente nada, sino que simplemente cayeron en una serie de pecados que se van a ver descritos más adelante. Entonces, primero veamos que eso es una realidad. El que ellos se detienen, el que ellos son afectados por obstáculos del enemigo. Para ver específicamente ese tipo de obstáculos, me voy a regresar a Esdras capítulo 4 y les voy a leer los versículos 17 al 21. Dice así: entonces el rey envió respuesta al gobernador de Reum, al escriba Simsai y a sus demás compañeros que habitan en Samaria y en las demás provincias y al otro lado del río: paz y ahora. El documento que nos enviaron ha sido leído claramente delante de mí, y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes, y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección,
que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernado todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributos, impuestos y peaje. Ahora pues, proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. Esas son las palabras específicas de una carta que le dicen al primer rey, el rey Ciro, los enemigos de Israel, donde le dicen, detén esa obra. Y yo quiero, hermanos, que estemos conscientes de esto. A la nación de Israel, Dios les dice, levanten ese templo en ruinas, pero es una realidad que el enemigo siempre se va a oponer. Y quiero que tengamos eso desde este momento en nuestras mentes, porque es algunas de las aplicaciones que vamos a ver en este sermón. Constantemente la palabra de Dios nos dice, tienes que también tener bien en orden tu altar, tu vida devocional, tu centro de adoración, que ahora no es un lugar físico como el de los judíos, pero siempre que tenemos esa orden, el enemigo se va a interponer. Y por eso mismo también nosotros pues podemos hacer de Siria y no entregar a Dios nuestras vidas, nuestro culto de adoración a Él. En ese sentido, quiero que estemos ya desde este momento con esa idea que vamos a perseguir. ¿Cómo le hizo? ¿Qué sucedió para que no se detuviera ese mandato del Señor? Fíjense, cuando ellos voltean a ver su vida por medio de este profeta, les hace ver todos los errores que empezaron a cometer en base a desobedecer a Dios, de terminar el templo. Y los vamos a ver más específico aquí en el versículo 3 al 5 de Ageo. Estamos aquí en el capítulo 1. Les leo. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Esa es una de las acusaciones que vemos del profeta al pueblo de Israel. Ustedes parece que se durmieron en sus laureles y solamente se preocuparon por reconstruir sus casas. Un sinónimo, lo que quería dar a entender este profeta cuando dice sus casas artesonadas, es decir, casas lujosas. Sí, dejaron sus casas muy bonitas y vivían de una manera egoísta, solamente pensando en ustedes. Y jamás volvieron a preocuparles la construcción de mi templo. Esa era la acusación del profeta. Uno, esa amonestación del egoísmo y materialismo y también de aplazar sus deberes espirituales. Hasta este punto es lo que les está llamando la atención el profeta. Son mensajes que vienen directamente del corazón de Dios. Entonces, vuelve a decirles, les dice más bien por primera vez, consideren bien sus caminos. Si se fijan, vienen con signos de admiración y les está diciendo, observen bien cómo están actuando. Están siendo egoístas, tienen muchos años que no les ha preocupado en ninguna manera que mi templo se ha terminado. Entonces, piensa bien, ¿por qué no vives plenamente? Es también una de las maneras como les quiere hacer reaccionar Dios a los israelitas. Ellos no están pasándosela tan bien, hermanos. Aunque tenían casas lujosas, aunque tenían casas bonitas, ellos no estaban viviendo plenamente. Y lo podemos ver aquí en el versículo 6, pongan atención. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Este versículo 6 acaba de escribir que ellos no viven plenamente, como que toda su vida, durante todos esos años desde que regresaron del cautiverio,
no han vivido como debería. Ellos día a día se levantaban seguramente con una frustración, con algo que les fastidiaba, con algo que como que querían esa felicidad plena y no la podían tener. En pocas palabras, hermano, yo diría que todos les salía mal. Ellos invertían mucho y les redituaba muy poco. Se esforzaban bastante para vivir plenamente, pero nunca era suficiente. Ellos querían calentarse, como dice, con vestidos, pero no era suficiente. Ellos querían comer hasta saciarse, pero nunca les alcanzaba. Entonces, para la nación de Israel, el vivir plenamente y tener riquezas y abundancias era algo muy, muy importante. A nosotros a veces quisiéramos tener esas mismas promesas del antiguo pacto, pero para esta nación era importantísimo que se viera el favor de Dios en la abundancia como pueblo, como ciudad, como nación de Israel más bien. Miren, quiero que vayamos y recordemos un poco que Dios les había prometido en Deuteronomio capítulo 28 que Él les escogió como nación para bendecirlos. Entonces un israelita sabía que tenía estas promesas y sabían que tenían un Dios que no era mentiroso y quería darles este tipo de vida. Quiero que escuchen los primeros 8 versículos. Fíjense. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones. De aquí en adelante empieza la lista de lo que seguramente cualquier judío quería vivir. Eso sí es plenitud, hermanos. Fíjense, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Esa es la clase de vida que Dios le quería dar a los judíos. Y que el profeta les está diciendo, ojo, considera bien tus caminos. Es como para que recuerden, ¿realmente estás viviendo, disfrutando estas promesas de Dios? ¿No crees que está pasando algo que detiene toda esa bendición? Considera bien porque algo estás haciendo mal. Estás haciendo algo mal. Quiero hacer un breve paréntesis, hermanos, porque desde este momento a lo mejor nuestras mentes hasta en automático quisiera sacar aplicaciones a nuestra vida de que también a nosotros a veces no nos van bien económicamente o como quisiéramos, pero no quiero que perdamos de vista primero entender bien la historia que se escribió hace 2500 años para una nación específica y con un propósito específico. De ahí vamos a sacar enseñanzas para nosotros, pero no quiero que perdamos de vista de esto. Para nosotros, hermanos, ahora que vivimos en la época de la iglesia, después de que Jesucristo vino, tenemos promesas distintas y a nosotros se nos promete una plenitud de gozo. En Filipenses capítulo 4 hay un versículo que nos encanta citar y citar, pero cuando lo leemos en su contexto, vamos a entender que esto para nada se refiere a bienes materiales. Que Dios no está peleado en que tengamos bienes materiales. Pero cuando vamos a Filipenses 4 y leemos desde el versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad.
En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dice, nosotros como creyentes, lo mejor que podemos recibir es tener paz, felicidad, plenitud, independientemente de que tengas pobrezas o riquezas. Esto es lo que la iglesia no debemos de perder de vista. Entonces, aquí cierro ese paréntesis. Ahorita vamos a regresar un poco a eso. El pueblo de Israel, una manera de ver que ellos no estaban al 100 es que no tenían riquezas físicas, plenitud. Pero a nosotros, los cristianos de esta época, se hace ver en cuanto a gozo, a paz, a tranquilidad, a fe, aún en medio de adversidades. Muy bien, vamos a regresar a Ageo y ahora les voy a leer los versículos 7 y 9 para continuar en eso de lo que decía Dios. Consideren bien sus caminos. Él les insistió ahora por segunda vez. Dice así el versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Entonces, ahora sí les deja bien claro cuál es la raíz de su problema, que yo no estoy en primer lugar. Se olvidaron de mí, corren a sus casas, les interesa mucho hacer su vida y se olvidaron de lo más importante, de la adoración que yo me merezco. No pueden decir un israelita, un judío, te amo Dios, quiero amarte y adorarte, si el templo no está terminado, porque era el medio, el lugar específico que él había determinado para recibir ese atributo. Y si se fijan aquí en el versículo 7 está siendo bien claro. Perdón, en el 8 al final dice, para que me agrade de él y yo sea glorificado. Mi gloria está por los suelos, no les importa en absoluto mi persona. Que esa gloria se haga a conocer, que esa gloria la reciba yo, nada más piensan en ustedes. Se olvidan de que todo se trata de Dios, ahora todo se trata de nosotros. A lo mejor podían elevar quejas, podían sentirse también con ganas de reclamarle a Dios, pero no se dieron cuenta que todo era por culpa de ellos. Así que Él empieza a darles cada vez más clara la solución. En el versículo 10 leo, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. En ese pasaje de Deuteronomio que acabamos de leer, donde se nos describe todas las bendiciones que les quería dar a Dios a Israel, lees versículos adelante y Él dice, si no me obedeces, si no vives conforme a lo que yo establezco, van a venir todas estas maldiciones. Y eso se está cumpliendo aquí. En estos versículos que acabamos de leer, Dios les está diciendo, ¿por qué creen que los estoy disciplinando de esta manera? ¿Por qué creen que estoy cerrando el cielo y ya no derramo bendición? ¿Por qué creen que todo les sale mal? Porque perdieron de vista para aquello que fueron creados. Ustedes fueron una nación escogida para que me dieran gloria, para que me alaben conforme a todo lo que yo establecí, pero mientras se les olvide eso, yo tengo que actuar de manera bien fuerte para ver si los hago reaccionar. Entonces Dios intencionalmente es el que los metió en esa vida que no era plena.
y manda a su profeta para que se los haga ver en la cara y decirle, necesitan arrepentirse. Si quieren vivir plenamente, aquí está la solución. No importa cuánto se esfuercen por vivir plenamente, a ustedes les falta lo principal. Ellos decían, pues trabajas, tratas de comer, de invertir, de hacer esfuerzo, pero todo te sale mal. Todo te sale mal y no te voy a dejar vivir plenamente porque te falta ponerme a mí en primer lugar. Arrepiéntanse y el castigo se va a terminar. Ellos tenían que recibir esas palabras para volver en sí y que se pusieran a cuentas con Dios. Y antes de cerrar este primer punto, hermanos, estamos viendo que a la nación de Israel ya Dios les dijo, esta es la raíz de por qué todos les salen mal. No estoy en primer lugar y esto es lo que quiero que hagan para que todo esté en orden. Arrepiéntanse. Pero desde aquí yo quiero que saquemos algunas aplicaciones y les digo, no lo veamos del punto de vista primario de que nos puede ir mal en situaciones o en aspectos económicos. Quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Tu altar personal, también tu altar familiar, está desolado? Si pudiéramos tener una foto física de nuestra vida de adoración a Dios, de lo que le dedicamos en rendirle el culto que se merece, ¿será un altar en ruinas? ¿Será un templo hermoso, bonito, al 100? ¿O será algo abandonado, así como lo hizo la nación de Israel? Yo quiero, hermanos, que pensemos bien seriamente esto, porque a veces no tenemos la plenitud que queremos. Nos podemos levantar y estar con una completa paz, una completa tranquilidad, con una fe ante los problemas que no nos desgasten mentalmente. A veces uno gasta muchas energías con tantos problemas que tenemos en el día, de cualquier tipo que le ponga. Puede ser una enfermedad, una mala relación, te va mal en el trabajo, te va mal tal vez económicamente, pero no debe de afectar a tu paz, a tu gozo, a tu alegría de que tienes un Dios todopoderoso y te promete, yo puedo darte gozo aún en la abundancia o también en la escasez, como decía Pablo. Es un llamado, hermanos, a orar, a adorar a Dios, a escuchar su palabra, pero sobre todo a obedecerla. Porque eso mismo es lo que siempre ha perseguido Dios, arrepentimiento. A través de todos los siglos, cuando nosotros no vivimos plenamente, siempre y muy frecuentemente hay esa relación de que no estamos poniendo a Dios en primer lugar. No quiere decir que absolutamente todos los males que vienen pueden ser necesariamente por causa de un pecado. Ya lo habíamos visto la última vez que predicamos de Santiago. Lo vimos cómo le falta a Job. Pero una cosa es de que te esté yendo mal y no puedas alabar a Dios, no puedas tener una actitud de paz y de tranquilidad. Si no puedes tener eso, yo creo es porque hay algo que tenemos que rendir. Entonces, ese es uno de los objetivos que buscaba Dios en su nación. Arrepiéntanse para que puedan vivir plenamente. Y este segundo punto, yo le titulé El Señor despertando nuestro espíritu. Fíjense bien cómo dice el versículo 12 aquí en Ageo 1. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Esa es una respuesta muy bonita. Lo que se esperaba sucedió. Tristemente, no en toda la historia de Israel se ve este tipo de respuesta, pero aquí se vio. Ellos respondieron tal y como Dios buscaba, que tuvieran un temor reverente
y que obedecieran todo al pie de la letra. Él les dijo, reconstruyan ese templo, y ellos de ahí en adelante empieza a ver esa respuesta de darle todos sus afectos a Dios. Lo que me gusta mucho aquí, hermanos, es que fíjense bien cómo viene aquí el orden de las palabras. En el versículo 12, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios. Esa es una manera bien práctica de arrepentirse. Cuando obedeces, realmente estás mostrando que te arrepentiste, porque no sirve de nada decir de palabras que lo sientes mucho y tus actos siguen exactamente igual. Imagínense a la nación llorando y diciendo, Dios, te fallamos, somos los peores y te prometemos que vamos a terminar ese templo. Pasa un mes, un año y no lo terminan. ¿Creen que eso sería arrepentimiento? Claro que no. Entonces, debemos entender, hermanos, que cuando la palabra de Dios te toca, te conmueve el corazón y hay un arrepentimiento de manera integral. Tú te arrepientes de todo corazón y te estremece la palabra de Dios, te hace ver qué tan pecador eres, e inmediatamente después obedeces la voz del Señor. Eso es como lo está reflejando aquí. Primero es la humillación y después viene la plenitud de Dios, porque hasta en el punto de empezar a obedecer ya estás viviendo tú plenamente. Es bien bonito cuando uno lee los detalles de cómo empiezan a reconstruir esto. Si regresamos a Esdras, ellos se arriesgan, empiezan a reconstruir sin tener el permiso del rey todavía. El profeta los mueve y más adelante vamos a ver las palabras que les dicen, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes, si realmente me quieren obedecer no les va a importar absolutamente nada. Y ellos se arriesgan a construir el templo y todos los enemigos otra vez le escriben ahora al emperador actual y le dicen, oye, aquí se está volviendo a rebelar contra ti. Pero Dios hace que no gire una orden para detenerlo, sino que les dice, no, quiero que ellos lo terminen. Entonces, es una historia muy sorprendente que no vamos a leer los detalles ahorita en este momento, si quieren leerlos en su casa, pero es eso, la plenitud viene hasta también cuando estás obedeciendo a Dios. Ellos se empezaron a gozar porque el volver a tener un mismo sentir y construir el templo, eso ya es estar dentro de la voluntad de Dios. Voy a leer los últimos dos versículos, 13 y 15. Del 13 al 15. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Zorobabel era el rey que mandó era un gobernador que mandó el rey Darío para que estuviera ahí gobernando en Jerusalén. Y aparte mencionan al sumo sacerdote que viene aquí. En el versículo 14, también despertó el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor, de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un poco. Si dice, empezando el versículo 14, el Señor despertó el espíritu del gobernador, del sumo sacerdote, pero también de todo el remanente. Ese despertar del espíritu, hermanos, es después de la humillación. A veces no queremos obedecer a Dios, vivir en obediencia, hacer su voluntad,
porque hay algo previo que debemos de hacer, es la humillación. Y aquí, les repito, el ministerio de Ageo fue fructífero, todos tienen arrepentimiento, y ese arrepentimiento es el que se sigue predicando hasta hoy. Se predicó en ese entonces, pero Dios nos deja la escritura para que aprendamos de cómo actúa Él. Ese arrepentimiento a veces lo necesitamos nosotros. Tal vez algunos de ustedes digan, no, yo estoy viviendo al 100, este sermón no me hace falta. Pero Dios dice, considera bien tus caminos. ¿Realmente puedes dormir bien? ¿Realmente tu vida como padre, como hijo, como esposo, como esposa está bien? ¿Realmente tu vida en la iglesia, en el trabajo, puedes decir que estás viviendo plenamente? Y hasta que realmente consideremos nuestros caminos, vamos a ver, y Dios nos va a ayudar a ver si necesitamos arrepentimiento. Si nos arrepentimos, vamos a reaccionar correctamente, porque eso es lo que hace el justo. Los que son rebeldes, los que no tienen el Espíritu Santo, no se arrepienten, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2. Les voy a leer los versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Yo creo que estos dos versículos del apóstol Pablo resumen muy bien toda la historia de Ageo que estamos viendo aquí. Nosotros vimos que si tienes temor y tiemblas delante de Dios, te ocupas en tu salvación, te ocupas en hacer la voluntad de Dios. Y ahí también se ve confirmado que Dios produce en ti el querer como el hacer, dice la Reina Valera 60, por su buena voluntad. Eso es despertar el espíritu, porque ahí hasta entonces es cuando empiezan a trabajar y a reconstruir el templo. Hasta entonces, ahora sí, se empiezan a mover para que también todas esas trabas que pusieron los otros gobernadores ante el rey principal de ese imperio se vengan abajo y ellos terminen la construcción. Que no sé exactamente en qué punto tenían que haber hecho eso, porque Dios, yo creo que a veces nos prueba y nos detiene, dice, haz mi voluntad, pero no va a ser tan fácil. Puedes tener una oposición, esa oposición hace que se detengan 16 años, pero tal vez Dios nomás quería probarlos y decirle, no, tú nomás tenías que haber parado ahí 3 años, 4 años, no sé cuántos, pero hiciste concha, te quedaste, te dormiste en tus laureles y te olvidaste poco a poco de mí, a tal grado que ahorita no vives plenamente y no lo quieres reconocer. Si realmente queremos vivir plenamente, hermanos, debemos de seguir este buen ejemplo. Esta historia está muy bonita porque hay arrepentimiento. No es aquellas como cuando el pueblo de Israel endurece su corazón y por eso caen en desgracia. Para que se den una idea de la desgracia de donde venían ellos, cuando salen de Egipto se calcula que eran 3 millones de personas. Eran 600,000 hombres de 20 años listos para la guerra, más sus esposas, sus hijos, algunos extranjeros. Todos calculan que eran 3 millones de personas. Y aquí solamente regresaron a lo mucho 50,000. ¿Qué tan mal estaba la nación de Israel? No era para nada ese esplendor del reino de David, de Salomón. Entonces Dios les dice, consideren bien sus caminos. Para terminar, hermanos, yo quiero que nos quedemos con esto. El arrepentimiento verdadero llega primeramente al corazón e inmediatamente se demuestra con actos de entrega. Esto es despertar el espíritu, la obediencia. Y a veces
nada más la gracia de Dios, por medio de estos pasajes, nos ayudan a reaccionar y a decir, oye, pues es que hasta en las cosas básicas que Dios estableció, yo no estoy siendo fiel. Y yo quisiera mencionar algunas, pero tal vez lo sentirían que son como pedradas. Pero quiero que sepan que no tengo nadie en mente, pero a veces Dios pone leyes que debemos de obedecer en nuestro mundo, porque son establecidas por Dios, nuestras autoridades. A veces decimos, yo te quiero obedecer a Dios, pero ni siquiera estamos obedeciendo estas otras leyes. No estamos pagando impuestos, no estamos, no sé, pónganle cosas a algunas personas viven casados, viven juntos sin casarse por el civil, y son muchas cosas que a veces Dios nos tiene que hacer despertar de ahí. Cuando Dios realmente despierta ese espíritu, obedecemos y se detiene toda esa falta de plenitud. Yo quiero, hermanos, que terminemos pidiéndole a Dios que nos muestre qué cosas básicas estamos deshonrando al no obedecer. Y lo que es bien claro es nuestra vida devocional. Ese altar de adoración a Dios, ese tiempo específico que le debemos, porque Él les acababa de aclarar. Ustedes no aman mi gloria, ustedes no les preocupa mi gloria. Y el creyente que realmente le preocupa honrar a Dios, conocerle, orar, adorarle, cantarle, bendecirle, leer su palabra, escucharla, sobre todo obedecerla, esos son los que Dios empieza a tratar y a despertar su espíritu, porque inmediatamente ellos obedecen a Dios y dicen, oh Dios, se me hace que ahora sí necesito volverme de manera integral a ti, no solamente de labios, sino también en actos. Eso es lo que busca Dios, un pueblo santificado. Y ese es el mensaje que les traía yo, hermanos. Les pido que inclinemos nuestros rostros ahí, me acompañen en oración y también recordemos que cualquier tipo de pecado que nosotros hayamos arrastrado, así como ellos duraron 16 años arrastrando un pecado, Dios lo puede perdonar. Dios lo puede perdonar y hasta entonces yo creo que pudiéramos decir, es bien diferente la vida plena que me estaba perdiendo. ¿Qué les parece si ponemos a prueba a Dios y decirle, rompe mi orgullo? Porque yo me temo que nunca he vivido en plenitud. Yo no he podido vivir en plenitud porque me falta esa entrega total que tú pides. Ese pecado, cual sea que tengas, la sangre de Cristo es suficiente para perdonarlo, es lo que vamos a recordar hoy. Para eso murió nuestro Señor Jesús y tiene ese poder para echarlo a lo más profundo y darnos plenitud. Padre nuestro, muchas gracias porque traes tanta bendición a través de tu palabra y creo que necesitamos exactamente este mismo mensaje que tu nación de Israel. Nos has mostrado cómo funciona el vivir en plenitud, considerar bien nuestros caminos. Te pido, Padre, que utilices a tu Espíritu Santo en este momento para que les indiques claramente a mí, a mis hermanos, que es aquello, Señor, que hemos minimizado, aquellos de lo cual hemos pecado y hemos endurecido nuestro corazón. Ayúdanos a volvernos a ti, Padre. Queremos tener exactamente este mismo resultado que tuvo la nación en tiempos de tu profeta Ageo. Hazla ahora, Padre, para que también nosotros podamos anhelar vivir plenamente y no menospreciar esta oportunidad que nos has dado tú, enviándonos exactamente ese mismo mensaje. ¿Quieres darnos plenitud? ¿Quieres llevarte toda la gloria? ¿Y quieres que entendamos que
el vivir obedeciéndote y entregando nuestra adoración a ti es lo mejor que podemos hacer, y así se obtiene la plenitud. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.